Mario, bienvenido a este programa. ¿Qué es la dramaturgia? Muchas gracias, Juan, por invitarme y es un placer estar. La dramaturgia es una serie de señales que llevan acciones en tiempo real. Acciones en tiempo real. Bienvenidos a Conversaciones con el Escenario, a Teatro TV, un programa de Atrae. Acciones que lleva la dramaturgia. Tu vida ha sido acciones, la pintura, la música, la literatura, la dramaturgia dentro de la literatura, aunque dicen algunos que literatura es no literatura. Tú ya me dirás. La dirección y la actuación. Y otro arte que ahorita vamos a mencionar, que no todos conocen, pero que es muy profundo, que es ese arte de saber cocinar. Ese también. También hemos hecho cosas en video. En video, por eso audiovisuales, es decir, un mundo múltiple de acciones que llevan lo que Mario es en esencia. ¿Por qué te acercaste al arte? ¿Por qué era ese camino? ¿Por qué la literatura? ¿Cómo? El arte como tal es una manera de vivir realmente. Estaba hablando con alguien hace un momento de que más y más el hacer artístico se vuelve parte de la cotidianidad. Esa era la idea. La idea era que uno vive un montón de cosas internamente, estimuladas por lo externo siempre, y eso que vive internamente logra algunas transformaciones en lo que es la realidad para uno. Entonces uno quiere sacar esas transformaciones, ese mundo transformado, quizás transfigurado, al aire, al tiempo, a compartirlo. Al afuera total. Sí, exacto. Entonces se puede decir que Mario ha vivido y vive constantemente, como que si la vida fuera una expresión estética cotidiana. Cada momento, cada instante que se da. Es que yo creo que lo estético es parte de la experiencia sensorial. De la vida. Exacto. Entonces, de hecho, no hay esa partición de que estoy trabajando o no estoy trabajando. Siempre estoy trabajando en ese sentido. Pero lo esencial es, si uno le encuentra algo profundo, algo resonante, algo que tiene como un resplandor, algo esencial de seguir respirando, eso yo creo que es la semilla de toda actividad artística. Eso también significa entonces que constantemente se está renovando, está cambiando en las distintas formas de expresiones de hacer el camino artístico. Sí. De hecho, pienso en una pintora, en Joan Mitchell, una pintora abstracta, que ella decía: mi pintura no es lo que se ve, mi pintura es lo que queda. Lo que queda después de eso. Entonces, yo creo que hasta se puede aclarar un poquito más y decir lo que va quedando. Porque va cambiando, hay transformación todo el tiempo, ¿sí? Y uno está escribiendo o está tocando o está pintando o está lo que sea de otra manera de lo que lo hizo ayer. Y eso tiene que vivir con... yo no sé si uno está mejorando o eso. Eso no es relevante realmente. Lo que es relevante es que
el estímulo va cambiando, el día, lo que pasa, lo que ocurre, O sea, dónde vamos. La imagen que genera la motivación en la que llega. Y también la bodega, porque después lo de que tienes. exacto, después de cierta edad, ¿Cuál cierta edad? ¿cuál es cierta edad? Yo diría que 50, 55. Ah, Después de esa edad, uno vive más detrás de la frente que afuera de la frente. O sea, uno vive, hay tanta imagen, tanta información acumulada que... Sí, sí, que muchas veces uno se pasa mucho del tiempo es navegando y viajando por cosas que uno cree que las vivió ya, aunque ya sabemos que más del 50% de los recuerdos y la memoria es ficción, es Claro. fabulación. Cada uno tiene su ficción. Bueno, ¿y cuál fue el momento que Mario dice, mi camino es este? Es el arte, la literatura, es esto. ¿Qué fue lo que motivó, dijo? O la formación, o la casa, o el territorio donde estabas en Norteamérica y la relación. O sea, ¿qué fue? No, yo no creo que fue la formación. Yo fui formado, pues, o sea, mis padres eran gente eminentemente práctica. No era, mi papá era del método científico, absolutamente. Comprobar. Era ingeniero, necesito ver la evidencia, necesito ser concreto, todo eso. Yo nunca pensé que ese era como todo lo que es vivir o tener experiencias. Y con el tiempo, Flannery O'Connor dijo alguna vez que le preguntaron que por qué era escritora y la respuesta de ella era porque tenía habilidad. No es tanto eso, sino que uno encuentra soluciones para problemas de vivir. Entonces, por ejemplo, como un muchacho viviendo su primera traga de una muchacha, por ejemplo, hay un problema. Uno está embotellado, uno quiere expresar un montón de cosas, uno quiere decir, uno quiere vivir. Eso se tiene que solucionar. Hay los Romeos que saben arrodillarse y hablar palabras hermosas y lograr salir con la muchacha. Lo mío era crear versos en mi cabeza, ¿sí? O pintar imágenes. Entonces, esto se está volviendo una lectura muy freudiana de esto, como de sublimación. Sí. Pero no, es que las cosas tienen soluciones. ¿Por qué hay una solución? ¿Por qué hay una solución? Toman una forma. Entonces, en el caso mío se fue por la forma estética, en crear cosas. Si yo podía crear cosas, entonces es como que mi saldo iba bien con la vida. Bueno, ¿y por qué Mario entonces ya más adelante dice, bueno, yo puedo con todos estos estéticas, lenguajes, la pintura, la música, el audiovisual, el teatro, la dramaturgia? Porque yo trabajo con lo particular. Entonces, a ver, un poco más eso, a ver. No es que yo diga, yo puedo asumir todas estas artes. No, es que la idea viene en esa forma. Si la idea viene en la forma de una pintura, la tengo que pintar. Si la forma viene en... O sea, como vaya llegando en el momento. Exacto. No solo género, como estamos hablando de pintura o música o de todo. Idioma. Entonces, algunas vienen en inglés, otras vienen en español. Otras... Pero por el proceso tuyo de tu vida. Correcto. Esa incidencia. Correcto, por la manera que fui criado. Y porque tengo 2 idiomas maternos. Entonces, eso ya... incide. Logra que uno viva una realidad en que uno está entre cosas. ¿Sí? Si uno habla solamente un idioma, esta silla, la palabra silla, es la palabra que tiene Dios para eso, porque ese es el idioma de uno, de ahí viene la realidad de uno. Pero si uno tiene más de 2 palabras o 2 palabras para esta misma cosa, entonces ya estás entre realidades.
No solamente la vives, pero puedes tomar una distancia si quieres. De ese mismo elemento. Exactamente. Pero decías ahorita que uno tiene una bodega, esa bodega que está ahí guardada, que los 50, 55 años. Eso significó entonces en manejar todas estas modalidades artísticas, lo que llegue cada día. Eso significaba también entonces que esas bodegas había que llenarlas de literatura, había que llenarlas de música, había que conocer, ampliar en cada uno, para poder atravesar. Yo no tengo la imagen de la bodega vacía que se llena. Para mí la bodega es del tamaño de la información que hay en esa bodega. Entonces, lo que siento es otra imagen, quizás. Yo me acuerdo cuando yo me gané la beca para estudiar en Stanford, creación literaria, la Universidad de Stanford. Yo pensé, al fin puedo abrir todas las llaves. ¿Sí me entiendes? No era ese goteo que después de que sale de trabajar a medianoche está escribiendo un poema. O a leer algo. Sí, o hacer cualquier cosa, un dibujo, lo que sea. No, ya era 24 horas. Pero eso también implicaba entonces que tenías que llenar esa canilla de conocer qué pasa en la música, qué pasa en la dramaturgia, qué pasa en la literatura de antes, de ahora. O sea, siempre ha estado eso. Pero sí, en el sentido de que, conocer, de que el interés siempre ha estado, y yo creo que si uno tiene el deseo, la información viene, y uno la puede digerir. Yo no lo veo como algo... que si no hay deseo, volvemos psicoanálisis. Sí, no, porque si no hay ese gusto, si no estoy feliz porque esta noche voy a ver una ópera de Mozart, sino que pienso que es una tarea, nunca voy a cumplir a conocer a Mozart realmente. Pero, por suerte, quizás, yo tenía ese deseo. Yo quería ver más pinturas, quería leer más dramaturgias, quería leer más poemas, Entonces, eso lo lleva a uno, eso se va volviendo como el oxígeno de uno. Bueno, hablando un poco de dramaturgia, pues te acercas a la dramaturgia colombiana y tomas la decisión de escribir la tuya. ¿Qué viste en esa dramaturgia, aquellos años, la dramaturgia colombiana? Esa que te llegaba, esa que cuando ya llegaste a los 1995 aquí, a la ciudad, que veníamos de todo ese boom de los 70, la creación colectiva, todo eso, que es de nuestra generación que nos tocó recibir, no crearla, sino recibirla. ¿Qué veías en eso? Lo que veo en eso y esto es esencial para el teatro, ¿sí? El teatro es un acto comunitario. El teatro es un acto entre gente. Eso es importantísimo. Y es un acto de presencia. Esas son las dos cosas más importantes del teatro para mí. Comunitario y de presencia. Exacto. Entonces, yo llego y lo que veo es que hay unas necesidades tan ardientes de la realidad colombiana que hubo todo un periodo muy fuerte en que el teatro, o ser parte del teatro, era una especie de militancia. Sí, claro. ¿Sí? Eso era la manera de servir la gente, de estar presente, de estar con ellos. Era hacer teatro y obviamente entonces había un aspecto muy pedagógico del teatro. Y político. Exacto. Que iba a un teatro que, entre otras cosas, básicamente o esencialmente era itinerante. ¿Sí? Ahora, después de eso, viene una fase en que el teatro se empieza a radicar más en la ciudad. A establecerse grupos y todo. En las ciudades más grandes de Colombia, en Bogotá, en Medellín, en Cali, en Barranquilla, etc. Y lo que ocurre ahí es que ya la necesidad cambia. Ya no es necesariamente solo educar,
sino que hay un aspecto de fascinación. Hay que fascinar un poquito. Porque el espectador urbano no tiene el lujo de poder repartir su tiempo en cualquier cosa. Ha trabajado todo el día, está cansado, si va a tener que tomar un bus para ir a ese teatro a ver eso. Entonces algo me tiene que fascinar, algo que me tiene que capturar. Lo interesante ahí es que llevó a una especie de movimiento hacia un teatro un poquito más poético, un poquito menos pedagógico y ya basado en la imagen. Ajá, y esa imagen está influenciada por la pintura también, por todo ese trabajo de las artes visuales. Se demora para que eso pase, porque no pasa inmediatamente. Primero la imagen está al servicio de la enseñanza, de alguna manera. Y de un gesto muy fuerte que tenemos en nuestro teatro de un impulso periodístico. Ser testigo. Informar. Esto pasó. Esta masacre ocurrió. Esto le pasó a este pueblo. Es un poco lo que llamamos hoy el teatro hoy documental. Sí, exacto. Que realmente era la segunda fase del teatro comprometido. Claro. Sí. Bueno, ahora, después de eso, ya hay una crisis. Porque realmente no está... El público colombiano no lo fascina mucho estas imágenes. Está más o menos indiferente. Lo que llega, y especialmente a Medellín, más que a Bogotá o a Cali, es lo que yo llamaría el teatro Marvel. El teatro Marvel está diseñado para universitarios. Y la manera... O sea, para jóvenes. Sí, exacto. El público es joven. Y la idea es que los universitarios, digamos medellinenses, para tomar un ejemplo, necesitan sus superhéroes. Claro. Entonces, ¿quiénes son los superhéroes? Los superhéroes son Bukowski, Rambo, Van Gogh, etc. Cogemos biografías, básicamente. De la literatura. De la literatura, del arte, de eso. Arte. Y Jarry. Y lo volvemos una obra y pueden llegar todos los universitarios a soñar que ellos están viviendo en este mundo de sueños y de imágenes y de todo eso. Ya no nos interesa tanto el espectador canoso y eso ya no nos gusta. Queremos que salgan de la universidad a ver teatro y a participar y a hacer grupos de teatro. ¿Y hoy en qué estamos en esta ciudad? Bueno, después de eso llega un quiebre. Llega un quiebre porque empiezan a llegar y a interesar, porque ya los directores son jóvenes. Ya. Entonces esos directores están buscando quiebres de forma. Entonces ya empiezan a hacer juegos estructurales con repartir el tiempo, quién lo está contando, las perspectivas, poner una cámara en escena y que haya proyecciones, etc. Y llega un periodo como de experimentación, pero es una experimentación levemente expresionista. Y yo creo que no hemos avanzado mucho de ahí. Que es distinto a otras ciudades del país. Volviendo a la dramaturgia, ¿qué significó
la escritura del texto ¿Cómo morir en el solar ajeno? Bueno, ¿Qué hay ahí? yo, ¿Qué experimentabas en esos primeros textos? esos primeros textos, de alguna manera, son... me estoy acordando de qué hay ahí. Hay Bartleby, hay Cómo morir en un solar ajeno, hay Las Guisas, Ajá. y hay Van Gogh, Tres botellas azules. En ese libro era como cuando uno va a la ferretería y le dan el librito de muestras. Puede ser este tipo de obra o puede ser este otro tipo de obra. Entonces la primera obra ahí es un monólogo explotado, Bartleby, que es un monólogo de una mujer hablando de su vida, relacionándolo con el personaje de Melville de alguna manera, con ser maestra, con ser hija, todo eso. Después tenemos una obra totalmente expresionista, que es la de Van Gogh, que la idea era que otro teatro en la ciudad estaba montando una obra acerca de Van Gogh y yo veía que estaban tratando de reproducir las pinturas de Van Gogh. Hay un momento que hay una reproducción de la pintura de Van Gogh y, por ejemplo, la almohada sobre la cama de Van Gogh empieza a hablar, pues cosas así, o se mueve o algo así. Y yo pensé, Van Gogh se debe poder hacer solo con una persona sentada en una silla y ya. Y ahí arrancó esa idea de ese montaje en que habla Theo, el hermano de Van Gogh, habla Van Gogh y habla el bisnieto de Van Gogh que lo mata un activista árabe en las calles de Ámsterdam. Muy actual. Bueno, y sabiduría de los limones. Sabiduría de los limones es el libro en que reunimos los trabajos que hacemos para toda la familia, que son basadas en la imaginación infantil. Cualquiera puede ser público, Sí, claro. pero la orientación es la imaginación infantil, que a mí me encantaba. Era horrible en el sentido de que cuando hacíamos esos montajes siempre se nos iba toda la plata del mundo. Claro. Porque los niños no, ellos necesitan que la cosa sea maravillosa, ¿sí? Al nivel de espectáculo, realmente. Entonces para Jenny Pirata, o para La Tía Wanda, o para cualquiera de esas obras, tuvimos que hacer una mesa de 4,5 metros que giraba, hacíamos un montón de cosas. Pero para mí, como escritor, era una liberación. Porque yo creo que tengo más afinidad con la imaginación del niño, que con el adulto. Entonces, por ejemplo, en Ideas por H, la niña es una actriz y la voz de la niña es otra actriz. Porque la niña realmente es muda. Entonces, la voz de la actriz se puede separar en otra actriz y contarnos lo que está pasando. ¿Sí? Todos los niños en una clase se transforman en insectos en un momento dado. ¿Sí? Ese tipo de cosas para mí era una maravilla. Me permitió dar mis versiones de Lewis Carroll, que siempre están ahí. Claro, ahí están ese... Mario, se puede decir que has construido un método para la escritura en dramaturgia, que hoy, a partir de esos primeros a hoy, a sus últimas obras, hay un método cargado de una poética, pero hay una forma que te dijeran hoy, ¿cuál es tu método para acercarte a la dramaturgia, a la escritura? Yo creo que hay dos elementos ahí. Un elemento es que más que método hace un aprendizaje. ¿Sí? Si uno mira
las otras cosas que escribo, poesía, narrativa y eso, ahí tengo control absoluto. Claro. Si quiero que el aire huela a sardinas, huele a sardinas. ¿Sí? Si quiero que mis protagonistas sean dos hermanos siameses, lo son. ¿Sí? Pero el teatro es el arte de lo posible. Entonces, en el teatro siempre estás escribiendo solo la mitad. Lo otro lo estás... Otra gente va a llegar a ponerlo. Uno tiene que insinuar más que cualquier otra cosa. Tengo que poder, por ejemplo, Jenny Pirata. Ajá. Digamos, yo veía a Jenny Pirata, uno de los personajes de una cierta manera. Yo la veía en mi cabeza. Pero la actriz que llega a hacer ese personaje puede ser totalmente diferente. A lo que te imaginas. Exacto. A ese dramaturgo escribiendo el personaje. Tiene que haber ese espacio dentro del personaje para que esta otra persona asuma ese. Y la visión de la directora o el director. ¿Y cómo va a ser? Bueno, pasemos a la faceta de Mario, director. Que aquí se complica un poco, a ver. Diriges casi tu propia dramaturgia en la mayor de los casos. Aunque hay excepciones. Hay excepciones, ha habido excepciones en tu trabajo. Pero ¿cuándo separas el yo dramaturgo, el yo director? Aquí cómo hace. Dice, aquí está el texto de Mario y va a dirigir Mario. Aquí cómo, a ver. Son cómplices. Son cómplices. Antes ya en vez de solo tener uno, ya soy pandilla. ¿Pero nunca peleaste con los dos? ¿O? No, nunca. Nunca, porque sé lo que quiero. Entonces, siempre es aproximándolo hasta donde sea posible a lo que yo quiero. Tiene que haber un aspecto de lo milagroso, del asombro, de profundizar, vivir, lo que estábamos hablando antes. Y yo voy para allá. Yo me acuerdo... Pero ese director no tradicional, hay veces hace dramaturgo al llegarle una actriz distinta o al llegarle un... No, porque el dramaturgo sabe que eso iba a ser así. Que si eso se iba a llevar a la realidad... O sea, preguntaste acerca de si dramaturgia era literatura antes. Sí, si lo escribe Shakespeare, si lo escribe Lorca. Sí, hay cierta veces que, es más, prefiero 1000 veces leer Shakespeare o Lorca o Buchner a verlos montados. Siempre verlos montados es un desastre. La Julieta no es lo suficientemente bonita. ¿Sí? El Mercucio no es lo suficientemente loco. ¿Sí? En cambio yo lo leo y ahí está todo, ¿sí? Pero eso es otra visión si uno es un teatrero en el presente. Si uno es un teatrero en el presente, es el que llegó es el que es, ¿sí? Y si tartamudea, entonces tenemos que hacer que el personaje tartamudea y por qué tartamudea y que todo eso sea parte. ¿Sí? Entonces, el director es alguien que, mejor que director, porque uno a veces no dirige nada, mejor que director, realizador. Uno de los momentos de más orgullo para mí era un momento que me fui a tomar un tinto con Gilberto Martínez y él me dijo, vos sos director. Y eso no lo estaba diciendo porque él creía que yo tenía mucho talento, mucha habilidad. Lo estaba diciendo porque él sabía que yo me montaba en algo y no paraba hasta que eso estaba en escena. Qué bien. Tuviste la oportunidad pues, de dirigir a Fernando Zapata, inclusive en el último montaje, digamos, que escénico, digamos, de sala, que realizó.
El último trabajas montaje de la ex fanfarria. de la fanfarria. Y diría de Sala también de Fernando. Claro. Has trabajado con Bertanelli, tu compañera de vida, con distintos, digamos, actrices y actores de la ciudad. ¿Qué significó en el 2007 montar La Triste Garza Azul? Que ahí, para mí hay un rompimiento en la búsqueda de la danza teatro, o en esos híbridos. A mí, por lo que ya dijimos, nunca se me ocurrió pensar, pero ¿cómo vas a hacer eso? No sos coreógrafo. Pues, soy coreógrafo porque se me ocurrió una coreografía y hay que hacerla, ¿sí? Entonces, yo ya lo veía a Fernando en escena. Y lo que yo veía a Fernando en escena era Fernando contando su historia, viviendo su vida, ¿sí? Pero en esos términos simbólicos, como el gran Narciso que fue. Esos términos simbólicos ya transformado en un ave, Sí. en una triste garza azul. Ahí, sola, ahí en el manglar, ahí recogiendo su soledad, viviendo con su propia hermosura como él la sentía. Bueno, ¿y qué significa dirigir a Berta, Nelly? Eso sí es otra cosa, eso es una... porque son parecidos, porque dirigir a Fernando era impresionante, era una cosa muy caótica, porque Fernando, su manera de ser dirigido era esquivar. Entonces uno ya buscaba maneras para que él esquivara hacia donde uno quería. O sea, uno le decía que hiciera A y él hacía C. Sí. Pero entonces uno ya le cogía el tiro a eso y ya buscaba C. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cómo es el título total? Susana. Susana, Serenata. Serenata para Susana. En Serenata para Susana teníamos los cuadros. Fernando no se podía acordar del orden de los cuadros. Entonces, cambié la dramaturgia, la edité de tal manera para que él los podía hacer en cualquier orden. Y los técnicos tenían que estar pendientes porque eran como estaciones de la cruz. Lo teníamos cada escena en una parte diferente del escenario, y si él se acercaba a esa parte, se iluminaba esa parte y era esa escena. Y entonces cada vez era un orden diferente de las escenas que salía orgánicamente de la manera, o sea, cada función era diferente en esencia. Totalmente en secuencia. Pero bueno, entonces volvamos a Berta. ¿Qué es entonces? Bueno, Berta, cuando nosotros decidimos suena muy, muy racional. Cuando nos llegamos a estar juntos, nosotros, ella y yo, que ella es mi esposa, pero antes de eso, cuando decidimos que estábamos juntos románticamente y eso, yo no sé si es mi subconsciente o qué, pero se me empezaron a ocurrir dramaturgias. Sí. O sea, la pequeña musa, pues. Sí. Y cuando, por ejemplo, la gran mayoría de mis trabajos son acerca de mujeres. Sí. Son acerca de mujeres. Culebrón. Por Culebrón. De Fernando. Señor. Casi me van a matar.
Pero, por ejemplo, las guisas son Las dos guisas. mujeres. Bartleby es una mujer. Persona es una mujer. Pero es por tener una esposa que es actriz y por haber tenido una hija. Claro. Entonces, ya el estrógeno estaba en el aire. Entonces, el cuento es que asumí empezar a montar obras con una actriz ya veterana, que ya tenía su experiencia, ya había trabajado Ajá. con varios directores Sí, y eso, señor. y que de ninguna manera iba a hacer que ese proceso fuera fácil. Siempre hay crisis, siempre hay confrontación, siempre hay una conversación en la mitad del proceso cuando ella me dice, yo no entiendo esto, esto no significa nada, ¿qué estamos haciendo? No vamos para ninguna parte con esto. ¿Sí? Y que hay una crisis y uno simplemente, como dijo Gil, uno simplemente tiene que dirigir el velero al objetivo, Al objetivo que va a llegar. porque eventualmente da toda la vuelta, al cuestionar todo, al fin entiende todo y se vuelve la fanática número uno de la obra, Claro. que le dice una, esta obra es. Mario, ¿por qué no nos lees un Solamente un pedacito de alguna de las obras? Le voy a leer el final del último libro que se ha publicado. Quiero publicar otro que se va a llamar Mendigas, de dramaturgias. Pero este fue el último, que se llama Calamidad Doméstica y otras dramaturgias. Y aquí hay una obra que se llama Interior Holandés. Y Interior Holandés es con dos actrices y son madre e hija en todas las combinaciones posibles. O sea, madre, hija, abuela, nieta. Ujú. Y al final simplemente son dos mujeres en escena, en paz, hablando desde sus perspectivas. No sabemos quién es quién ni nada, solamente están hablando. De lo que han vivido y lo que han Exacto. sido. Exacto. Entonces es cortico. Lo único necesario para el dramaturgo es que el siguiente texto pase de la boca de una a la boca de la otra, en sus fragmentos de una manera repetitiva y desorganizada. Ahora los textos. Este es mi mar. El horizonte es una tela colorida que baila en el viento. Nunca pararé de moverme. Yo soy diferente que usted. No me despiertes cuando estoy durmiendo. Navegamos por el mar juntas. No voy a cuidarte para siempre. Juntas exploramos el horizonte. Algún día me iré a vivir mi propia vida. Siempre te llevaré adentro. Estuve cuando sobre la cresta de una ola el sol soltó tu risa. Muy bien. Mario, ya vamos finalizando. Estos tiempos son cortos. Antes de hacerte 3 preguntas rápidas, ¿cuándo vas a hacer una obra que tenga ese otro arte? El arte de la cocina, de ese alimento bien preparado, de ese alimento elaborado artísticamente con la escena. Mario cocinando, Mario en la escena. ¿No se te ha ocurrido alguna vez? Llevamos
en discusiones acerca de esto, Entonces por lo menos hay discusión ya. Ricardo Delgado y yo, Que hizo Querubín, obra tuya, basada en una obra tuya. y que yo lo dirigí en Letanía, En Letanías. y que él dirigió esta última Conversaciones con Con Z, Z de, a ver. que es del grupo peruano Ángel Demonio, el colectivo artístico. Él es un gran cocinero. Entonces, la idea es los dos en escena cocinando. Y lo que serían los textos, en vez de ser textos o acciones, son platos que van saliendo hacia el público. El banquete era como. Muy bien. Esperemos que sea pronto y que al teatro pueda grabar un poco de eso. Mario, 3 preguntas. Director, dramaturgo, artista pues de música, danza, audiovisuales, todo. Con una sola, ¿con cuál te quedarías hoy si tuvieras que escoger? Muy duro, pero... Yo quizás diría con la escritura. Con la escritura. Pero por razones muy prácticas, no por razones estéticas. Es muy portátil. Claro, solo necesitas dónde apuntar algo y ya tienes un universo. No necesitas caballete, no necesitas cámaras, no necesitas actores, no necesitas toda esa parafernalia. Pero eso no va a pasar. Yo sé, pero sabemos que ¿qué estás leyendo ahora? ¿Qué estoy leyendo ahora? Estoy leyendo Dante Alighieri. Porque este próximo libro, yo creo que los próximos 3 libros de poesía van a ser una versión mía de combinar la comedia con la Vita Nuova, los 2 libros básicos de él. ¿Qué es la vida? ¿Qué es lo importante de la vida? Y combinar, que es dolor en muchas veces, combinar eso con el amor, que es lo que pasa cuando él conoce a Beatrice en la Vita Nuova. El primero casi está terminado, El Inferno. El título sería El infierno renueva cada vida. Entonces por eso lo estás. Entonces estoy ahí en puro infierno en este momento. Si tuvieras que escoger una obra que te haya impactado, que te haya impresionado, que te haya marcado, no de las propias, no de las que has montado. Pero estamos hablando de teatro. De teatro, sí, porque estamos en este programa de teatro. ¿Cuál sería? Quiero hablar de teatro colombiano. Una obra. Porque es muy fácil si me voy a teatro mundial. Hablaría de Sancayuco o de una de esas otras cosas que uno no sabe qué decir por 3 días después y eso. Y no voy a escoger una obra, sino un grupo y sus obras. Su estética, su búsqueda. Hablando de teatro colombiano, para mí, que yo he visto, porque del que yo sepa, yo diría lo que dije ahorita, que es María Teresa Hincapié. Me parece que ese gesto, esa manera de llegar al problema, es esencial. Pero de obras que yo he visto, yo diría que la trayectoria de Mapa Teatro. De Mapa Teatro, los hermanos. Bueno, Mario, muchas gracias. Ha sido un placer. Director de Párpado Teatro, escritor, poeta, dramaturgo, actor, todo un mundo en el universo de las artes y las estéticas. Gracias por ser de nuevo cómplice de estos sueños. Y a ustedes, los esperamos de nuevo en Conversaciones con la Escena. A Teatro TV, un escenario más, un programa de Atrae.